Pasó otros 3 meses. Había una chispa de esperanza, pero una chispa de después se quemó solo. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué me llamaste acá? Y todas las preguntas y dudas, ¿no? Que vienen. Pasó un año y empezamos a ver cosas brotando, ¿no? En la cancha, en la campo misionero, ¿no? Pero después de un año recién empezamos a ver gente convirtiéndose y que tienen interés en la palabra de Dios. Y ojalá que alguien me hubiera dicho antes, Esteban, en el primer año, en total, no preocuparse por resultados, hagan amigos, sea un ejemplo, muestra su vida, muestra su familia, sea amigo, sea un buen prójimo, ayudar, servir. Yo estaba haciendo eso, obviamente, pero yo quería un resultado ya. Pero yo creo que cuando Jesús enseñaba la parábola del sembrador, ¿no? Cuando Él dijo que nosotros sembramos y alguno cae sobre el camino y pájaros vienen y comen, alguno cae sobre la piedra, alguno cae sobre espinos, ¿no? Y yo entiendo que hay muchas cosas en contra de nuestro mensaje, ¿no? Yo entiendo eso perfectamente. Que cuando yo predico el Evangelio, y ahí inmediatamente hay el enemigo que viene y lo arrebata, lo que estamos sembrando. También encontramos casos con muchas piedras en sus vidas, ¿no? Y que gente que por su propia naturaleza tenemos en contra de nuestro mensaje, ¿no? La naturaleza pecaminosa no quiere ser abajo de ninguna autoridad. Quieren rebelar, quieren hacer lo que quieren. Y también tenemos todo el sistema mundano, que obviamente no nos apoya en la predicación del Evangelio tampoco, ¿no? El sistema mundano no nos ayuda en nada. Entonces tenemos esas 3 cosas en contra de nosotros. Pero yo propongo que nosotros tenemos que preparar la tierra antes de que nosotros sembramos, ¿no? Que nosotros con nuestras vidas de integridad estamos preparando la tierra, sirviendo, amando, viviendo una vida que está tan contrario del mundo, que se arregla con mi prójimo, y todas las cosas que hemos leído. Que toda esa forma es una manera de preparar la tierra, que cuando sembremos la palabra, encuentra tierra buena, ¿no? Y después de un año de preparar la tierra, ¿no? Sirviendo, orando por el Villa de Totorá, y ahí empezamos a ver resultados en nuestro ministerio, ¿no? Y yo digo siempre que sin el Espíritu Santo de Dios obrando en nuestras vidas es algo totalmente imposible. Pero donde quiero abrir ahora está en el libro de Gálatas. Hay ciertas cosas que en nuestras vidas que mata la integridad. Y aquí Pablo va a darnos 3 cosas que nos roba de la integridad. Vamos a abrir de Gálatas 2 y empezamos en versículo 11. Por favor, si alguien se anima a leer versículo 11 hasta 21 de Gálatas 2. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles.
pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, pero que obligas a los gentiles a judaizar, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores ante los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es porque Cristo ministró de pecado en ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Entonces, en ese pasaje, ¿qué fue la cosa que quería robar la integridad de Pedro? ¿Qué quería robar la integridad de Pedro? La ley. La ley. ¿Qué fue la ley? La injusticia. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Qué? Quería ser felicitable a los demás mismos. Por todo de dos formas. Pero en la historia, ¿qué hizo Pedro? Atacó la doctrina. Predicó La doctrina de la justificación. Estaba atacando. Sí, ¿y cómo fue demostrado eso en su vida? ¿Qué hizo Pedro? Creo que tenía actitudes hipócritas, porque intentaba judaizar a los gentiles cuando la libertad era en Cristo. Entonces ahí Pablo le reprochó. Y versículo 12. ¿Qué estaba haciendo Pedro en 12? Comía con los gentiles. Pues antes que viesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Entonces, ¿qué hacía Pedro? ¿Qué estaba haciendo? tenía miedo ¿Tenía miedo? ¿Por qué? No era íntegro, era mentiroso. porque no tenía, ahí por los judíos tenía miedo, por sus contemporáneos, vamos a decir, porque ellos no compartían con los gentiles. ¿Y por qué eso fue mal de juntar con un gentil? De comer. Ellos traían, eso era parte de la ley, ¿Qué creían ellos? que Si yo junto con un gentil a comer, ¿qué creían que iba a pasar a mí? Que ellos eran lo mismo. Te Que él era contaminaba. lo mismo que ellos. Causa una contaminación, Sí. ¿no? Si yo estoy comiendo con eso, yo voy a contaminarme. Y ahí atacaba la doctrina de la justificación. Exacto. Y la doctrina de santificación también, ¿no? Entonces, pero
Pedro, su integridad ahora está en cuestión, ¿o no? Porque él quiere más agradecer a ese grupo en vez de hacer lo correcto de Dios. Y en ¿No? su falta de integridad contaminó también, afectó a Bernabé y a otros hermanos. Sí, porque Jesús dijo algo interesante. Él dijo, guárdate de la levadura de los fariseos. Y lo que Jesús quería decir, guárdate de la enseñanza de los fariseos. ¿Y qué fue la enseñanza? Todo ese concepto de contaminación, voy a lavar las manos, voy a comer con mis compañeros nomás, yo no quiero ser contaminado del mundo, ¿no? Entonces, eso fue un mal concepto de justificación. Yo voy a justificarme en los ojos de Dios por mis obras. Yo voy a ser santificado por mis obras, ¿no? Y Pedro era uno que tenía miedo. ¿Por qué tenía miedo? ¿Tenía miedo de qué? La opinión de los demás. ¿Cómo? Y la opinión de los demás. Sí, de la opinión, ¿no? ¿Y qué vale la opinión de lo demás? Para él mucho, pero para Dios Para él mucho. ¿Por qué mucho? Porque no estaba en su integridad. No, depende de entendía. la opinión. El que está en falta de integridad depende de la opinión de los otros. Pero lo raro es que Pedro dependió de su integridad, dependía de la opinión de otros, no la opinión de Dios. Interesante, ¿no? Toda la integridad de Pedro, él lo tenía elevado, pero dependía si otros estaban de acuerdo. Entonces, lo que roba nuestra integridad es ese concepto de la ley. Que la ley roba nuestra fidelidad de Cristo y ser discípulos de Él y hacer lo que Él quiere, ¿no? Entonces Pedro fue confrontado. ¿De quién? ¿Quién confrontó a Pedro? Pablo, ¿no? Pablo no tenía miedo. Quizás sí, ¿no? Una ansiedad no dice, pero yo recuerdo en que fue un momento en que yo tuve que confrontar a un pastor y yo no quería, porque en nuestro círculo en los Estados Unidos él tiene una iglesia enorme, una iglesia grande, tiene tanto misionero, eres un famoso, digamos. Llegó un momento en que él cometía varias ofensas hacia mí, hacia mi familia, hacia a la gente en quien yo estaba ministrando. Y me hizo mal, me desanimó. Y un hombre me dijo a mí que yo tengo que confrontar eso, que no está bien. Y yo no quería hacerlo, ¿no? Pero si Pablo no confrontó a Pedro, ¿Pedro cambiará? ¿No? ¿Viste cómo el Espíritu Santo obra en nuestras vidas? Siempre Dios ponga personas en nuestra vida para ayudarnos cuando vienen con la palabra de Dios, obviamente. Entonces el Espíritu de Dios usa al hombre de Dios para hablar con otro hombre de Dios. Y el Espíritu obra en ese hombre que él se despierta, reconoce y sigue adelante creciendo. Entonces fue algo muy difícil, pero Dios me dio el ánimo para hablar con ese pastor y gracias a Dios él me pidió perdón. Y hay un proverbio, Proverbios 9, Proverbios 9, 8 y 9.
¿Alguien anima a leer, por favor? Proverbios 9, 8 y 9. No reprendas al escarnecedor para que no te aborrezca. Corrige al sabio y te amará. Da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. ¿Viste el concepto acá? Si le da a un sabio, corrige a un sabio, ¿cómo responde el sabio? Gracias, gracias porque me dijiste eso. Gracias. ¿Sabe lo que me dijo la mujer del pastor que yo hablé? Gracias para hablar con mi marido porque nadie se anima a hablar con él. Esas son cosas que él está ofendiendo constantemente, pero nadie se anima a hablar con él. ¿No? Entonces, da un sabio. ¿Y qué hace un sabio con alguien? Gracias, gracias por eso. Ahora puedo crecer. Eso estaba trabándome, mi ministerio, mi familia. Ahora puedo eliminarlo y ahora puedo crecer. Gracias. Y con eso que me enseñaste a mí, yo voy a enseñar a otro porque Dios ha cumplido eso en mi vida. Estoy confiando que Él puede hacerlo en otro. Y eso, que yo veo que Pedro tenía ese concepto, que no quería ser robado su integridad. Él no quería que la ley roba su fidelidad hacia Cristo. Lo aceptó la corrección y progresó adelante en el ministerio. Y eso doy gracias a Dios por que Pedro lo recibió en esa forma, ¿no? Y yo admiro hombres que están en el ministerio que tienen esta actitud, que tienen actitud de aprendizaje, que siempre voy a seguir aprendiendo. Yo tengo ejemplo de Job. Eres un hombre que lea, que pregunta, que siga queriendo mejorar personalmente y en el ministerio. Dice, no tengo todas las respuestas, pero busca y corrija y cambia su método y sigamos adelante. Y yo admiro mucho eso, porque muestra un hombre sabio que quiere ser enseñado y yo respeto eso mucho de él. Entonces, eso es una de las cosas que puede robar nuestra integridad. Es de ser aferrado a veces a una tradición o a un algo, a una enseñanza humana o abajo del temor de lo que los demás van a pensar de mí. Por eso no voy a cambiar, porque siempre decimos así. Entonces son más fiel a una tradición, a una enseñanza, aunque la Biblia habla de otra forma o de otra manera. Bueno, otra cosa que roba nuestra integridad. Mira en Gálatas, capítulo 5. Por favor, alguien lea versículo 16 hasta 26. Gálatas 5, 16 hasta 26. Por favor, alguien. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu contra la carne. Y esto se opone entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia,
Entonces, la cosa que nos roba nuestra integridad, primeramente vemos que la ley tiene la capacidad, la ley roba su fidelidad. ¿No? ¿Quién soy fiel? ¿A Dios o la ley? La ley humana. La ley roba nuestra fidelidad y el pecado roba nuestra energía. ¿No? Así lo que Pablo dice acá, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y nosotros solamente tenemos una cantidad de energía en el día, ¿no? Que tenemos tiempo, que estamos bien de pensar hasta que baja el sueño y ya no nos sirve más por nadie, ¿no? Entonces Dios nos da una cantidad de energía en el día. Y el pecado nos roba de esa energía constantemente, ¿no? Y no solamente en el hecho de pecado, pero también la energía que requiere de nosotros para practicarlo, ¿no? Imaginar si yo estoy mal con mi hermano y yo no quiero perdonar a él, ¿dónde va mi energía? Formulando más argumentos, formulando más justificaciones, formulando más cómo pasó la última conversación que tuvimos. Toda mi energía está gastado en eso. ¿O qué pasa si yo me mintiera a alguien? Yo pequé. Entonces ahora yo tengo una decisión. Puedo pedir perdón por mentira, o yo puedo buscar una manera de justificar. Yo puedo buscar una manera de mentir otra mentira para tapar esa mentira, ¿no? Entonces mira toda la energía que gasta de tapar pecado a veces, ¿no? Entonces el pecado nos roba de nuestra energía y el diablo sepa eso, ¿no? El diablo sabe que cómo robar nuestra energía de nosotros, en que estamos gastando todo mi tiempo consciente pensando en algo, justificando, planeando, mintiendo, buscando otra mentira para tapar la otra mentira. Entonces eso nos roba de la integridad, ¿no? La ley roba nuestra fidelidad, el pecado roba nuestra energía. Y mira en capítulo 6, a versículo 14. ¿Alguien lea, por favor? 6:14. 6 de Gálatas, capítulo 6, 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Entonces la ley roba mi fidelidad, el pecado roba mi energía y el mundo roba mi atención, ¿no? Recordar la boda, la invitación que fue dado en Lucas capítulo 14. En versículo 15, la parábola de la gran cena. Lucas 14, 15. ¿Qué dice, hermano? 15 hasta 24. Leo. Por favor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados:
venid que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces enojado el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste, y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, una pregunta. El primer hombre compró una hacienda. ¿Es pecado de comprar tierra? No. El próximo hombre compró bueyes, animales. ¿Es pecado de comprar bueyes? No. Otro hombre se casó. ¿Es pecado de casarse? No, gracias a Dios. Pero el mundo tiene la capacidad de robar nuestra atención, ¿no? Y eso también afecta nuestra integridad. Que esas cosas no son malas, pero son capaces de robar mi atención, de hacer, de poner en práctica lo que Dios quiere de mí, ¿no? Y el mundo ofrece todo, ¿no? Si yo tuviera 2 bueyes más, podemos vivir más tranquilo y calmar toda mi ansiedad, ¿no? Si yo pudiera casarme, va a solucionar todos mis problemas que tengo. Si yo tuviera posibilidad de comprar un terreno mío, anhelo un terrenito, eso va a solucionar todo. Entonces, toda mi atención es de comprar un terreno, buscar bueyes y casarme, que no son malos. Pero mi energía, mi atención está dedicada a eso. Y el mundo ofrece, que nos ofrece la paz en cosas. Nos ofrece la paz en las cosas materiales, que calman mi ansiedad, que me hace relajar, ¿no? Y para mí, mi esposa y yo llegamos a un punto en el ministerio total en que estuvimos a full, ¿no? 5 noches yo estuve volviendo a la casa a medianoche, levantando temprano en la escuela, levantamos de vuelta en el ministerio, visitando gente, y me cansó y yo queríamos volver a los Estados Unidos un rato en que nosotros podemos recuperar un poco de la fuerza, emocionalmente, físicamente, pero en mi mente, ¿en qué estaba confiando? Que todo está bien en los Estados Unidos. Ahí encuentro paz, tranquilidad, calma toda mi ansiedad, todo está bien ahí, tengo todos mis amigos, toda la comunidad. Y ahí puedo descansar. Y llegué ahí, ¿qué pasó? Me levanté con una ansiedad en la panza de vuelta. Hasta que pasó 2 semanas mal, porque esa cosa que me engañó, los Estados Unidos, ¿qué pasó contigo? Tenés que hacerme feliz. Me engañaste. Estoy mal y peor todavía. Hasta que yo llegué al momento de decir, no, yo no encuentro mi paz en nada. Es el Señor Jesucristo, Él me hace bien. Él es quien me hace bien. Hasta que yo llegué a un momento hacia el fin del viaje, lamentablemente tengo que decirte la verdad, hacia el fin del viaje, de recordar que Él que me hace bien es Jesús. Ser conectado en Él, permanecer en Él, en su palabra, en la oración, ¿no? Y yo encuentro eso es algo que yo
noté en un hermano, un misionero, se llama Eduardo Fitzgerald. Era un misionero en Corrientes. Y cuando yo tenía 20 años, yo me fui a visitar a Eduardo a la iglesia bíblica de Corrientes allá. Yo quedé 3 meses con él. Y algo que yo noté de la vida de él, que cada mañana él quedó aplastado con la cara abajo en oración, ¿no? Por 2 horas a veces. Y cada noche nosotros tuvimos un tiempo en la palabra de Dios. Y una vez yo me animé y le pregunté, Eduardo, ¿por qué vos estás orando tanto en el día? ¿No? Y me dijo siempre, yo no puedo hacer lo que hago sin Dios, sin la fuerza de Jesús en mi vida. En ese momento él tenía 40 años, era un hombre soltero y tenía mucha tentación todo el momento, todo el día, ¿no? Yo estuve ahí en la casa de él, medianoche, chicas solteras tocando la puerta, Eduardo, tengo una problemita, ajá, cerró la puerta, ¿no? Pero la tentación de él fue un fuego diariamente por él. Gracias a Dios, él se casó, ahora se casó con una hondureña, tiene 2 hijos con ella, pero él pasó 4 años ahí en Argentina. Muy dura, ¿no? Pero lo que yo noté, que estaba sosteniendo él, Eduardo, fue la cosa siempre, ¿no? La oración y el tiempo diario en la palabra de Dios, ¿no? Y eso es cosa que nos roba de la integridad, ¿no? La ley roba nuestra fidelidad, el pecado roba nuestra energía, el mundo roba nuestra atención. ¿Y qué fue el remedio que Pablo le dio a cada una de esas cosas? Vamos a repasar rápidamente. El remedio que Pablo tenía por la ley, por el pecado y por el mundo. Él puso el mismo remedio. Dice Gálatas 2, versículo 19. Porque yo por la ley soy muerto, para la ley a vivir para Dios. Capítulo 5, versículo 24. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Capítulo 6, versículo 14. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo el mundo. ¿Qué fue el remedio que Dios nos ha dado a la ley, al pecado y al mundo? ¿Hay remedio? No. No hay remedio. Por eso Él tenía que matar con la cruz. Eso fue la respuesta de Pablo, que no hay remedio. Tenéis que crucificar, porque esas cosas no sirven. Te va a hacerte tropezar, te va a hacerte disminuir y te va a hacerte ser un traba en su vida, en la vida de otros. Esas cosas no sirven, tienen que matar. Pablo dice, la ley antes, dijo en Romanos 7, antes la ley y yo éramos casados como marido y esposa. Teníamos algo muy íntimo, yo y la ley. ¿Cómo yo puedo separarme legalmente de la ley? Lo mismo que uno puede separarse de un matrimonio, ¿no? Entonces Pablo dice, yo morí, ahora la ley no tiene poder contra mí. La ley no tiene ninguna fuerza porque yo estoy muerto. La ley me manda, no me hace nada. Y también él dice que acá como en capítulo 5 dice que pero los que son de Cristo han crucificado la carne
con sus pasiones y deseos. Y yo le puse eso en la cruz. Y él fue duro con el concepto de pecado, como Jesús nos enseñó en el Sermón de Monte. No como yo, con un ratoncito, ¿no? Y yo creo que Saúl, el rey, tenía eso en su sentir también. Cuando Dios dijo a Saúl, tiene que ir y matar a todo el pueblo. ¿Y qué hizo? Él llevó todo el ganado y llevó el rey, quien él conquistó como un trofeo. Dice, mira, ¿cómo yo voy a matar a ese anciano? Ese rey viejo, ¿qué va a hacer él? Él es nada. Yo le conquisté. ¿Qué dijo Samuel, la profeta? Que también en ese momento era anciano. Lo sacó una espada, lo vino y lo hizo lo que Saúl no pudo, siendo anciano, porque él estaba listo para hacer lo necesario. Y Pablo también dijo lo mismo. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y también Pablo dijo del mundo. Su respuesta fue igual. No había remedio. Dice que por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿No? El mundo me ve. Dice, este hombre está malgastando su vida. Tiene tanto potencial. Está tan inteligente, tan fuerte, está malgastando su vida y energía en la religión. El mundo vio a Pablo muerto, crucificado. Pablo dice, está bien, porque para mí el mundo también tiene su lugar, crucificado a mí. Y Jesús dio un ejemplo en Juan, capítulo 12. Juan capítulo 12, eso fue después de la entrada triunfal en Jerusalén. Todo el mundo quería exaltar a Jesús de ser rey. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida en Galilea, y le rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Entonces había esa cantidad de griegos que vinieron a la fiesta y querían venir y hablar con Jesús. Y entonces los discípulos dijeron, bueno, vamos a organizar una reunión, vamos a poner todo en orden, que Jesús puede venir y predicar a esas personas. Jesús respondió en una manera rara, porque yo creía que Jesús iba a aceptar esa invitación de predicar a esos griegos. Pero mira cómo Jesús respondió, diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo de Hombre sea glorificado. Jesús, ¿qué? Esos son almas perdidas, listos para escuchar el Evangelio. Están buscándote. ¿Cómo es el Hijo de Hombre? Tiene que ser glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para la vida eterna, guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Entonces Jesús está diciendo, es mejor que yo muero. Para ustedes no, pero confía en mí. Si yo muero, muchos pueden ser salvados. No solamente ese grupo de griegos que tenemos enfrente. Yo tengo que ir a la cruz, porque muchos pueden aprovechar. Y los discípulos no entendieron ese concepto, ¿no?
Y Jesús explicó con una tierra de agricultura, diciendo, mira, es como un grano de trigo, ¿no? Si el trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Estamos dispuestos para morir a la ley, morir al pecado, morir al mundo, para que seamos hombres o mujeres íntegros, con integridad? Que nuestro mensaje en que predicamos, que Dios puede cambiar una vida, sea real en nuestras vidas.